Bueno, bienvenidos, bienvenidas al 11º encuentro de la materia problemática social contemporánea. Hoy les presento una clase dividida en dos. Por un lado, las devoluciones de los trabajos que se entregaron sobre la última clase, con algunos puntos a aclarar, y por otro lado, un poco de teoría para seguir con el tema de educación, que tuvo buena recepción entre la mayoría de ustedes. Primera parte. Todos los trabajos entregados están muy bien y aprobados, pero el 90% de los trabajos, entre todas las sedes, se repetía el mismo error, del cual hago mea culpa, ya que redacté mal las consignas en el trabajo práctico. Al momento de poner los puntos donde mencioné que debían anotar una ley relacionada a educación de entre el 2000 y el 2020, y después que anoté 3 leyes, eran del mismo punto de trabajo. Muchos anotaron 4 leyes, otros anotaron una sola ley de entre el 2000 y el 2020, y el resto anotaron leyes anteriores a 1999. Este error me hago cargo yo, como profesor, así que todos los trabajos los tomé como válidos y aprobados. Sin ir más lejos, decidí hacer una corrección igual de lo demás que anotaron, encontrando muy pocos errores, pero sí confusiones entre lo que es ley, resolución y decreto. Acá aclaramos esto. Una ley es un conjunto de artículos elaborados para la regulación y reglamentación de un determinado aspecto de la vida social, política o económica de un Estado democrático. En el caso de Argentina, los proyectos de ley se presentan en las comisiones encargadas de analizar, modificar y crear incluso artículos para esa ley, donde cada uno explica un término diferente a tratar dentro de esta ley. Las leyes son aprobadas en Cámara de Diputados y Senadores, y obligan al Poder Ejecutivo a llevarlas a cabo. Una resolución, en cambio, es una herramienta para reforzar leyes, que puede pertenecer a una ley como a un anexo, puede modificar artículos de la ley o abarca un aspecto de la ley ya sancionada, pero no contempla esta. Por ejemplo, la resolución de educación de adultos pertenece a la Ley de Educación 26.206, pero no se agrega ni modifica a esta ley. Por último, el decreto principalmente es promulgado por el Poder Ejecutivo, con o sin aprobación del Poder Legislativo. Los decretos funcionan para reglamentar leyes, es decir, cómo se van a llevar a las prácticas de las mismas. O, si es un decreto de necesidad de urgencia, un DNU, puede llevar consigo una ley de aprobación inmediata. Aclarado esto último, reitero, todos los trabajos están aprobados, algunos con estas correcciones donde se vislumbró la confusión entre los conceptos. Segunda parte. En esta segunda parte de la clase quiero aprovechar a abarcar un concepto inicial que tratamos las clases pasadas, el cual es la educación de adultos. Un dispositivo educativo para garantizar el acceso a la educación de todos y todas, al que ustedes pertenecen. Por otro lado, quiero trabajar con ustedes los dispositivos de enseñanza no escolar o no formal, como pueden ser los centros de formación profesional, algo tan común y mencionado en nuestras comunidades. En principio tenemos los diferentes dispositivos pertenecientes a nivel adultos en Argentina, los cuales ya hemos definido y trabajado con su creación en clases pasadas. Estos pueden ser los centros de educación de nivel secundario, los fines o las secundarias con oficio. Cada uno de estos abarca aspectos diferentes. Desde el vamos, cada cual se encuentra en diferentes establecimientos educativos, pero todos funcionan en el mismo turno y horario. A pesar de ser dispositivos propios para la inclusión y para garantizar la educación en toda la población, bien sabemos, tanto ustedes como estudiantes, como yo siendo docente, que este nivel se encuentra totalmente en crisis. No hay insumos de limpieza disponibles para la mayoría de las escuelas donde funcionan un fines, un seno o una secundaria con oficios, como así tampoco existe la infraestructura necesaria para esto. La problemática de la pertenencia, de como estudiante sentirse parte de la institución, de un espacio social, educativo y de contención, prácticamente no existe en el nivel adultos. Se utilizan aulas prestadas, mobiliario prestado, incluso los insumos o el personal de limpieza es prestado. Esta cuestión no es particular de la costa, y tampoco es responsabilidad de la figura del coordinador o del consejo escolar. Estas problemáticas son históricas, desde el primer intento de educación para adultos en la década del 90, como desde la incorporación del FINES en 2008. ¿Hay una responsabilidad de estos hechos? ¿Hay un responsable? Podríamos decir que sí,
Podríamos decir que es el mismo Estado, pero estaremos equivocados. Desde el vamos en busca de buscar un responsable. Es un hecho que a partir de la Ley de Educación Nacional, la 26.206, marca un antes y un después en la educación argentina, principalmente por el aspecto más llamativo que es la obligatoriedad de la educación secundaria. Esto genera el ingreso a los establecimientos educativos de millones de ciudadanos menores de 18 años, cuando estos establecimientos no estaban preparados para la gran oleada de estudiantes. Lo mismo sucedió con el FINES y otros dispositivos de nivel superior, donde a partir de 2008 millones de personas han comenzado sus estudios postergados nuevamente en establecimientos incapaces de resistir tanta masividad de estudiantes. El Estado no es el responsable directo de este error, pero sí es el responsable de garantizar las condiciones dignas de la educación para todos y todas. Desde la creación del FINES en 2008 hubo 3 presidencias distintas, donde cada periodo priorizó determinado aspecto de la educación, pero aún así, hoy en día, el nivel adultos sigue siendo marginado. La importancia de conocer esta situación en la que se encuentra este nivel al que ustedes pertenecen, este dispositivo del que formar parte, es parte de la materia, es parte del reclamo que ustedes como estudiantes y nosotros como docentes debemos tomar. Para finalizar y para agregar también, dando un adelanto de la próxima clase, vamos a mencionar los centros de formación profesional, los CFP. ¿Qué son los CFP? Son establecimientos educativos no formales que se encuentran por fuera de la educación formal, es decir, de la escuela como conocemos, por lo que dentro de estos centros no se garantiza la finalización de los estudios secundarios. Así que la clase siguiente seguiremos trabajando con los CFP, un poco de su historia y comparación entre los diferentes niveles educativos formales y a su vez, debido a las autobiografías que estuve leyendo, vamos a tomarnos una clase de estas semanas dedicadas a la oferta educativa de superior, terciaria y universitaria, en la región y en la provincia, para ustedes. Por hoy me despido, damos por finalizada la clase y nos encontraremos mañana nuevamente. Adiós.